4, 3, 2. Shalom Haverim, buenas tardes, bienvenidos a nuestra 14ª clase de Introducción al Judaísmo, donde vamos a estudiar en detalle los componentes de la oración de Shaharit, la oración de la mañana. Vamos a comenzar estudiando Shaharit de día de semana y no Shabbat. Y esto puede ser una opción un tanto extraña, dado que la inmensa mayoría de la gente comienza rezando más que todo en Shabbat. O sea, las oraciones de Shabbat en grupo son su puerta de entrada al judaísmo. Pero Haverim, dado que nuestras oraciones diarias las hacemos 6 veces más seguido que las oraciones de Shabbat, desde una perspectiva propedéutica, desde una perspectiva educativa, pues tiene muchísimo más sentido enfocarse en enseñarle a la gente a rezar en los días de semana que comenzar a enseñarle a rezar en Shabbat, porque al fin y al cabo ambos rezos tienen el mismo valor. Es decir, la obligación de rezar en día de semana es exactamente la obligación que yo tengo de rezar en Shabbat. No porque sea en Shabbat la oración es más poderosa o más bien recibida o más obligatoria. No, la obligación de rezar yo la tengo todos los días. Todos los días. Entonces vamos a ver una pequeña radiografía de las diferentes partes del Sidur en lo que tiene que ver con el Shema, con Shaharit, y voy a traer a colación los textos más importantes del Talmud y del Halajá, donde se introducen estos pedazos de liturgia, para que ustedes me crean de que lo que es obligatorio en cuestiones de tefilá es muchísimo menos de lo que nos han hecho creer aquellas personas que publican Sidurim. ¿Ok? Entonces vamos a estar citando el Talmud, al Rambam, más que todo, y mostrando que en efecto lo que yo necesito cumplir para cumplir mis obligaciones halágicas de oración no es necesariamente el Birkat Shlomo desde la primera página hasta la página 150 y algo. ¿Ok? Antes de comenzar, preguntas. No, ok. Entonces comencemos con un pequeño recorderis. Shaharit es la oración de la mañana. El tiempo para rezar Shaharit se divide en dos. El Shema matutino con sus berajot tiene un tiempo determinado, que es desde Amud HaShahar, es decir, desde que rompe el alba hasta las 9 de la mañana, más o menos, asumiendo que estas son horas equinocciales. Si quieren averiguar exactamente ustedes dónde viven, cuáles son los horarios halágicos, pues tienen que consultar un programa, hay varios de ellos pues en línea. Y el tiempo para la Amidá de Shaharit es desde Netz HaHamah, desde que sale ya la esfera solar, hasta más o menos las 10 de la mañana. Okay, esto nos da a nosotros el rango de tiempo para la mayor parte de Shaharit. Okay, y con esto vamos a entrar a este documento que creé, que va a estar disponible, por supuesto, para que ustedes lo bajen, que contiene lo siguiente. Okay, primero vamos a hacer un estudio de el esquema de los rezos diarios en el Sidur para individuos, esto es decir, las personas que están rezando solas, sin minyan, o una comunidad que todavía no cuenta con 10 judíos mayores de edad que puedan conformar el minyan. Entonces en ese caso se considera que aún la gente está rezando de manera individual. Entonces tenemos aquí
la organización de Shaharit, la oración de la mañana, subdividida en sus diferentes componentes. Entonces tenemos el nombre, tenemos una pequeña descripción, o si esta parte tiene diferentes componentes, entonces los vamos a nombrar. Las fuentes, de dónde aprendemos en la literatura rabínica que tenemos que decir estas cosas, y las fuentes las compartí también abajo en hebreo, vamos a estar estudiándolas hoy. Y finalmente, ubicación en el Sidur. Ubicación en el Sidur. Y por supuesto, pues, Javerim, yo referencio mis propios Sidurim. Si yo no pensara que mis Sidurim son buenos, no los habría hecho. En este caso, Kol Tuv Sefarad Principiantes es el folleto. Todo esto ustedes lo pueden bajar de la página koltuvsefarad.com con estos nombres: Kol Tuv Sefarad Principiantes o Kol Tuv Sefarad Diario, o el Minhat Rafael. El Minhat Rafael es mi Sidur Ashkenazi. Kol Tuv Sefarad es un Sidur hispano-portugués, es decir, un Sidur sefaradí occidental. Minhat Rafael sigue el Nusach tradicional, pues el Nusach tradicional de las comunidades ashkenazís, en particular como se ha observado en las comunidades masortís en Estados Unidos, en Argentina, en Israel. Ok, entonces aquí tienen ustedes, no vamos a ir parte por parte, ¿cierto?, revisando todas las oraciones, simplemente quiero indicarles en general dónde pueden ustedes encontrar esto. Entonces comenzamos, abrimos Shaharit con Birkot HaShahar. Y estas son bendiciones por las acciones cotidianas de la rutina matutina. Como ya vamos a ver, en el Talmud esto se describe que la verajá de cada una de estas cosas acompañaba la acción. Es decir, cuando yo antes de abrir los ojos yo decía Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, pokea Hebrim, bendito eres tú Hashem, nuestro Dios Rey del Universo, que das vista a los ciegos, y entonces abría los ojos. Eventualmente estas verajot se pusieron en el Sidur en orden, y en algunas comunidades, en la mayoría de las comunidades, se recitan al comienzo del servicio matutino. Okay, al Rambam esto lo sacaba de quicio, él decía esto es incorrecto. Esto es incorrecto, el Talmud dice que esto se debe recitar in situ, es decir, conforme uno va haciendo las acciones. En general, eso es mi práctica, la que yo procuro tener para mí, y en mi opinión es muchísimo más razonable, y muchísimo más, o sea, las verajot tienen mucho mayor sentido cuando están acompañadas de una acción física, ¿ok? Entonces, la fuente para estas Birkot HaShahar aparece en el Talmud de Babilonia, Tratado Berajot, folio 60b, el cual vamos a estudiar aquí rápidamente. Ok, esto es nuestro segundo párrafo, es Berajot 60b. No, voy a hacer una versión un poquito más limpia de esto, pero por el momento es borrador. Ki metaer, cuando una persona se despierta, Omar dirá, Elohai neshama shenatata bi tehorah, אתה יצרת בי, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתילה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך, אדוני אלוהי ולאבותי, ריבון כל העולמים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לפגרים מתים. ¿Ok? A pesar de que en mis Sidurim ustedes van a encontrar el Modeani Javerim fue compuesto en el siglo XVI. Una forma infantilizada de esta verajá. La verajá que nos dice el Talmud, la primera cosa que el Talmud quiere que nosotros recitemos al despertar es: Dios, mi Dios, el alma que tú me diste es pura, tú la creaste, tú la insuflaste en mí, tú la cuidas en mí y tú me la quitarás y me la devolverás en el futuro por venir. Todo el tiempo que esta alma esté en mi interior, te agradezco
Hashem, mi Dios y Dios de mis padres, amo de todos los mundos, Señor de todas las almas, bendito eres tú Hashem, Hamahazir Neshamot Divgerimetim, bendito eres tú Hashem, quien devuelve las almas a los cuerpos muertos. ¿Ok? Volver del sueño es como volver de la muerte, es una verajá tremendamente hermosa y qué bonito que la primera palabra que una persona diga al despertar es Elohai, mi Dios. ¿Ok? Esta es en efecto mi práctica, o sea, mis sidurim reflejan una práctica un tanto más común, que es el Modeani, pero en mi práctica personal yo digo Elohai Neshama Shnata también. Procuro hacerlo. ¿Por qué se inventaron esto del Modeani? Porque en el Zohar se dice que uno no puede decir Berajot hasta que se haya lavado las manos. Como podemos ver, el Talmud no tiene esa opinión. El Talmud dice, cuando usted se despierte, diga esto. El Zohar dice que el sueño es como una especie de posesión demoníaca, entonces hasta que yo no me quite esa posesión demoníaca, yo no debo decir el nombre de Dios, y por lo tanto se inventaron este agradecimiento, porque Modeani no es una verajá que no contiene el nombre de Dios, no contiene la fórmula Baruch Ata Hashem, y pues dado que el Mehaber, Rabino Yosef Karo, autor del Shulchan Aruch, es pues una de las autoridades más seguidas y él era pues entre otras cosas un devoto de la Kabbalah. Este fue la costumbre que se extendió, de que lo primero que uno dice es Modeani, luego se lava uno las manos. Ustedes van a ver que en el Talmud esto no es cierto, no se requiere uno lavar las manos antes de decir Berajot. Entonces, lo primero que cuando uno se despierta, Elohai Neshama Ki Shama Kol Tarnegola, cuando escucha la voz del gallo, Leima dirá, Baruch Asher Natan Lesachbi Binah Leachim Menum Laila. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, quien le dio al gallo la habilidad, el entendimiento para distinguir entre el día y la noche. Hay gente que es muy estricta, que dice que si uno no oye el gallo, no puede decir esta verajá. Yo la digo, así no oiga el gallo. Porque en algún lugar del mundo debe haber un gallo anunciando el alba. O sea, en el mundo antiguo, pues la gente vivía rodeada de animales, hoy pues no tanto. Ki patach einei, cuando abra los ojos, antes de abrir los ojos, Leima dirá, Baruch pokeach ivrim. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios del universo, quien abre los ojos de los ciegos. Kitar itz veyativ, cuando la persona se pare en su cama, Leima Baruch matir asurim, dirá, bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios del universo, que liberas a los cautivos. Aquí el Talmud, por supuesto, está hablando uno no dice Baruch matir asurim, es Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, sino pues el Talmud, recuerden, el pergamino era caro, el Talmud a veces se expresa de manera resumida. Kilabish, cuando la persona se vista, Leima dirá Baruch malbish harumim, dirá bendito eres tu Hashem que vistes a los desnudos. Kizakif, cuando la persona se pare, y esto está siendo descrito en orden, entonces yo me despierto. No he abierto los ojos todavía, digo Elohai Neshama Shenatatabi. Oí el gallo, digo Anoten Lesachbi Binah Leachim Menum Laila. Antes de abrir los ojos, Pokeach Ibrim, abro los ojos. Me paro en la cama, ¿cierto? Matir Asurim, me visto, la gente se vestía en la cama. La gente en el mundo antiguo se vestía en la cama. Malbish Harumim, me paro, Kizakif, cuando me paro, Leima, Baruch Zokef Kefufim, bendito eres tú que enderezas a los encorvados. Kinahit la ara, cuando yo pongo los pies sobre la tierra, Leima Baruch Rokah Haaretz al Hamaim, bendito eres que extiendes la tierra sobre las aguas. Kimasgei, cuando comience a caminar, Leima Baruch Hamehim Mitzaadei Gaver, bendito eres tú que ordena los pasos del hombre. Kisiem Misaanei Leima Baruch Sheasali Kol Serachai,
Cuando se ponga los zapatos, dirá, bendito que me diste, que hiciste todas mis necesidades. En la tradición ashkenazí, esto se dice Shasali Kol Tzorki, en la tradición sefaradí Serajai. Ki Asar Haminei Leima Baruch Ozer Israel Bigvura. Cuando la persona se ponga el cinturón, dirá, bendito eres que amarras o que sustentas a Israel con fuerza. Ki Paris Sudra. Cuando la persona se ponga su turbante, su sombrero, dirá al rey Shei sobre su cabeza, Leima, dirá, Baruch Oter Israel Bitfara, bendito eres que coronas a Israel con esplendor. Kima Atef Besitzit, cuando la persona se envuelva en un talit, Leima, dirá, Baruch Asher Kideshanu Bemitzvotav Etzivanu, Lehit Atef Besitzit. Bendito eres tú, nuestro Dios del universo, que nos santificaste con tus mitzvot y nos ordenaste a envolvernos con tzitzit. El talit no era una cuestión, en el mundo antiguo, el talit era una prenda de todo el día. El talit no era una prenda especial de uso litúrgico, no era una prenda especial de uso en la sinagoga. E igualmente los tefilín. Los tefilín no eran algo que la gente utilizaba solo cuando iban a rezar, sino que procuraban utilizar, era un signo de piedad, un signo de que yo pertenecía al movimiento rabínico, si yo utilizaba los tefilín todos los días. Kimanach tefilín adreei, cuando se ponen los tefilín sobre el brazo, leima, Baruch Asher Kideshanu bemitzvotav etzivanu leaniach tefilín. ¿Ok? Bendito es tu Hashem, nuestro Dios del universo, que nos ordenaste a ponernos, a amarrar los tefilín. A Reisha Leima, cuando los pongo sobre la cabeza, dirá, Baruch Asher Kideshanu bemitzvotav etzivanu al mitzvat tefilín. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, que nos ordenaste sobre la mitzvah de los tefilín. Aquí hay una diferencia de cómo se interpreta el Talmud. En la tradición sefaradí, yo solo digo la primera verajá. Y me pongo la tefilá de la mano y luego la tefilá de la cabeza. Y solo digo esta segunda verajá si cometí un error o hice una interrupción entre ponerme la tefilá de la mano y la tefilá de la cabeza. En la tradición ashkenazí se preserva esta noción talmúdica de que la tefilá del brazo y la tefilá de la cabeza tienen verajot independientes. ¿Ok? Y solo al final de esto, Kimashi Yadei, cuando se lava las manos, Leima dirá, Baruch Asher Kideshanu bemitzvotav etzivanu al netilat yadayim. La persona ya está vestida, ya le puso zapatos, ha dicho 14 verajot con Shem y Malhut, y ahí es que se lava las manos. Antes de rezar, pero no significa que yo no pueda decir el nombre de Dios sin haberme lavado las manos. Kim Ashi Apei, cuando se lave la cara, dirá, Baruch HaMa'avir Hevlei Shinam Einai Dumam Me'afapai, bendito eres que retiras los vapores o la vacuidad del sueño de mis ojos y de mis párpados, y Ratzon Milfaneja, sea tu voluntad, Dios, mi Dios, que me acostumbres a tu Torah y me apegues a tus mitzvot y no me lleves al error y no me lleves al avon, a la transgresión, veloli de nisayon y a una prueba, veloli de bisayon o a la humillación, vejof et yetzrai lehishtabed lecha. Ayúdame a poner mis pulsiones, mis yetzarim, mis inclinaciones a tu servicio. Urjakeini me adamra o me haberra, y aléjame de un hombre malo, de un vecino malo. Bedavkeini be yetzer tov, y apégame al yetzer hatov, u behaver tov, y a un buen vecino, un buen amigo. Beolameja, en tu mundo. Utitneini hayom u bechol yom lechenu l'chesul rachamim,
y concédeme hoy y en todo día gracia y amor, misericordia en tus ojos y en los ojos de todos los que me ven. Vetigmaleini hasadim tovim, y concédeme buenos favores. Baruch ata Hashem, bendito eres tú Hashem, Gomel hasadim tovim legamo Israel. Bendito eres tú Hashem, quien concede buenos favores. En el Rambam, en la visión del Rambam, simplemente él tiene Gomel Hasadim Tovim. En la mayoría de los manuscritos talmúdicos, esta verajá simplemente aparece como Gomel Hasadim Tovim. Dios es aquel que concede bondad a todos. En Sidurim posteriores se añadió este muy desafortunado Le amo Israel, que visto de una manera poco caritativa, tal vez ciertamente en los ojos de algunos implica que Dios solo se ocupa del pueblo de Israel, pero pues esto no es cierto. Esto es lo que dice el Talmud sobre nuestro comportamiento en la mañana. Preguntas. A ver, preguntas en el orden. ¿Es correcto decir la verajá del talí y del tefilín sin los colocarse? No. Eso es una verajá le batalá, es una mención del nombre de Dios en vano. Si yo no tengo talit y tefilín, pues por supuesto no digo las verajot. ¿Se pueden agregar bendiciones que no estén en el Talmud? No. Eso no significa que no se hayan añadido. Hemos encontrado bendiciones, por ejemplo, que se añadieron durante la época de los Geonim. Por ejemplo, la verajá que Hanoten Leayef Koach. Esa verajá no aparece en ningún lugar en el Talmud. La tradición hispano-portuguesa, los yemenitas, no la dicen justamente por eso. Porque es una verajá que aparece en el Zohar. En general hay una reticencia a inventarse nuevas verajot, a pesar de que hay excepciones. Quitar bendiciones, ¿en qué sentido? ¿No decirlas? ¿Qué se transgrede si yo no digo una bendición? Todas las bendiciones con la excepción de Birkat Hamazon son de Rabanán. Los rabinos se inventaron las bendiciones no aparecen en la Torah. En la Torah lo único que nos dice es ve'ajalta, ve'sab'ata, uberachta, comerás, te saciarás y entonces bendecirás. ¿Ok? Y entonces bendecirás. Todas estas otras bendiciones son rabínicas. Si yo me puse tefilín y no dije la bendición de los tefilín, ¿esto invalida mi mitzvah de haber usado tefilín? No. Pero cuando yo me pongo tefilín con verajot, entonces estoy añadiendo mitzvot. Estoy añadiendo mitzvot de Rabanán a una mitzvah de Oraita.
Y en general las verajot sirven para enfocar, en mi opinión, la kavaná, en enfocar la intención de, un momento, voy a hacer una mitzvah. Paremos, digamos la verajá, esto me enfoca, me centra mi atención, ahora sí hagamos la mitzvah. ¿Ok? Ahora, no sé si tu pregunta, Ivette, se refiera a las tres bendiciones que justamente no aparecen aquí. Eso no significa que no aparezcan. Aparecen en la Tosefta, aparecen en el Babli, que son las tres bendiciones antipatiquísimas de Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved y Shelo Asani Isha. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios Rey del Universo, quien no me hizo gentil, quien no me hizo esclavo y quien no me hizo mujer. Por supuesto, las mujeres no pueden decir esta tercera bendición. ¿De dónde vienen estas bendiciones? Estas son bendiciones que codifica Rabbi, es decir, Rabbi Yehuda Hanasi. Las codifica en la Tosefta, aparecen luego en el Babli, en nombre de Rabbi Meir, pero la Tosefta siempre es mucho más fidedigna que ciertamente en sus manuscritos. ¿De dónde viene esto? Esto era parte de un credo filosófico. Tenemos nosotros fragmentos de Sócrates y varias escuelas filosóficas helenísticas que comenzaban su actividad daban gracias a los dioses por no haberlos hecho ignorantes, es decir, no filósofos, por haberlos hecho griegos y no bárbaros, por haberlos hecho hombres y no mujeres, por haberlos hecho seres humanos y no animales. ¿Ok? Entonces, de ahí es de donde viene. Rabbi decreta estas tres verajot. Y en general yo soy una persona profundamente conservadora en cuestiones de liturgia. A mí no me gusta alterar el Sidur. Esta es mi excepción. ¿Por qué? Porque al decir yo estas tres verajot, y ciertamente pues estas verajot se pueden entender y se pueden leer de muchas otras maneras, pero lo que está diciendo de manera, lo que se entiende de estas verajot es que es mucho mejor ser judío que no ser judío, lo cual puede eventualmente llevar a un racismo, a un supremacismo de judíos en contra de no judíos, que es mejor ser libre que esclavo. En eso pues estaría de acuerdo, y que es ser mejor hombre que mujer. Y estas tres verajot, en mi opinión, contienen valores profundamente negativos. Y ya a través de la historia ha habido conatos, intentos de cambiar estas verajot. O sea, esto no es que el Rav Juan y sus amigos hippies masortís quieren cambiar el Sidur para ser políticamente correctos. No, Javerim, estas verajot llevan fastidiando a judíos pensantes desde hace 10 siglos. Tanto así que hemos encontrado en la Genizá del Cairo, que es en un gran repósito de manuscritos antiguos, de Sidurim, de Biblias, de Talmud. O sea, es posiblemente nuestra mejor ventana al mundo antiguo. Hemos encontrado versiones alternativas de estas verajot. Por ejemplo,
En la Genizá encontramos, bendito que me hiciste tu esclavo y no esclavo de personas de carne y hueso. O bendito que me hiciste en tu imagen, en tu imagen, o en la imagen del primer hombre. Estas verajot las encontramos ya en la Genizá. Una figura del talante del Gaón de Vilna, que no era ningún reformista. Él decreta en sus glosas al Shulchan Aruch que es incorrecto decírselo a Hassan y Goy. Él dice, debemos decir Shelo Sheasani Israel. A través de los siglos ha habido instancias donde rabinos se sentían profundamente incómodos con la formulación negativa de estas verajot. Que no me hiciste gentil, que no me hiciste esclavo, que no me hiciste mujer. Ahora, la pregunta es si yo tengo derecho y tengo la posibilidad de cambiar las verajot que hemos heredado. ¿Ok? Y aquí hay tres posibilidades. La primera posibilidad es no. No podemos cambiarla, en cuyo caso, ¿cuál es la opción para esa gente? O decirla, o decir estas verajot, o no decirlas. Y si yo cayera en el primer grupo de aquellas personas que son tan profundamente conservadoras en cuestiones de liturgia, que creyese que el lenguaje de las verajot no se puede cambiar en ningún modo, por ninguna razón, entonces lo que yo haría, como hizo por ejemplo el rabino Ben Zion Boxer, un rabino en los Estados Unidos que produjo un sidur muy muy popular en el siglo XX, es simplemente excluir estas verajot. No las voy a decir. ¿Cometo una gran transgresión? No estoy cometiendo una gran transgresión si yo no digo estas tres verajot. Segunda opción. El Rambam da esta opción prácticamente de manera explícita, no en conexión con estas tres verajot, pero en general. Dice, el lenguaje hebreo de una verajá no puede cambiarse. Pero cuando yo digo una verajá en otro idioma, cuando yo traduzco una verajá, esta verajá es kasher o representa o vale por esta verajá siempre y cuando se mantenga be'inyan ha-verajá, es decir, se mantenga temáticamente en el tema de la verajá. Y entonces, una segunda opción podría ser, ok, estas verajot no les voy a cambiar el hebreo, pero las voy a decir, por ejemplo, en español o en inglés o en la lengua, y ahí es donde voy yo a cambiar un poco el énfasis. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios Rey del universo, que me hiciste judío. En efecto, es el mismo tema, es el mismo tópico de Shelo Hassan y Goy. Bendito es que no me hiciste gentil, pero es desde una perspectiva más positiva. Pero no estoy diciendo el hebreo, es decir, no estoy alterando el lenguaje de las verajot, sino que estoy alterando la traducción. Y pues, ninguna traducción va a ser exacta. Mientras yo me mantenga tópicamente dentro del tema de la verajá, es cierto. Tercera opción.
que ciertamente tenemos evidencia histórica de que había al menos judíos que creían en esto, y es que yo puedo incluso hacer estos cambios tópicos dentro del hebreo. Es decir, al fin de cuentas, es tópicamente muy diferente decir Shelo Hasani Goy que decir Shehasan Israel. No, pero una formulación es odiosa, puede generar racismo, puede generar odio, puede generar división, mientras que la otra es una persona agradeciendo, gracias Dios por haberme dado, por haberme hecho nacer en este pueblo. ¿Ok? Yo caigo en la tercera categoría, especialmente con estas verajot. Especialmente con estas verajot. Estas verajot posiblemente han causado antisemitismo, han causado confusión, han promulgado valores dentro del pueblo judío que no son verdaderamente consecuentes con la Torá, que asume que todos los seres humanos somos iguales, que todos somos hechos a imagen de Dios, tanto hombres como mujeres, y especialmente, o sea, yo con qué cara puedo decir, yo con qué cara puedo sostener la afirmación del Génesis que dice que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a imagen y semejanza de Dios, cuando todos los días en la sinagoga en voz alta estoy diciendo gracias Dios que no me hiciste mujer. En mi opinión, esta verajá es no solo muestra una perspectiva un tanto primitiva, sino que ha sido causa de sufrimiento. Ha sido causa de sufrimiento. Esto ha causado dolor, exclusión en nuestras mujeres judías. Y frente a eso, especialmente cuando hay precedentes claros y obvios de que a través de la historia hay gente que ha transformado un poco el lenguaje de las verajot para crear versiones un poco más armónicas, más positivas, yo pues estoy de acuerdo con eso. Lo que está refiriendo aquí Ivette, por ejemplo, hay un sidur italiano que dice, el hombre dirá, bendito que me hiciste hombre y no mujer, y la mujer dirá, bendito que me hiciste mujer y no hombre. Cada cual feliz con su género. En general a mí la verajá que pongo en mi sidurim, She'asanu bet salmo, que nos hiciste en tu imagen, a todos, nos hiciste. Y si ustedes ven, si ustedes leen las notas al pie del Sidur Kol Tuv Sefarad, para diario, van a encontrar que yo referencio el comentario al Sidur de posiblemente uno de los sabios sefaradíes más importantes del siglo XX, que era Salomón Gaón, donde él dice, mire, estas verajot han causado odio, han causado antisemitismo, han causado gran sufrimiento, alguien debería cambiarlas. Y tal vez pues en su comunidad él no tuvo el campo. No, Humberto, en Kabbalah, en la Kabbalah no tiene verajot individuales. En la tradición, los hombres, o sea, en la versión tradicional del Sidur, los hombres dicen que no me hiciste
mujer. Y las mujeres dicen, Sheasani kirtzono, que me hiciste de acuerdo a tu voluntad. Y la primera vez que aparece esta verajá, dice, como alguien que acepta su mala fortuna. Gracias Dios por haberme hecho jorobado. ¿Qué vamos a hacer? Ese no es el tipo de judaísmo que yo quiero heredarle a mis hijas. Y aquí nosotros estamos manejando una dialéctica, una tensión muy interesante entre nuestra labor de preservar el pasado, pero Javerim, nosotros no somos un tubo. O sea, esta noción de que la tradición es agua que fluye ininterrumpidamente, de una generación a otra, sino es como pasar genes. O sea, yo cuando le paso a mis hijas los genes de mi papá, sí, hay parte de los genes que son iguales a los genes de mi padre, pero hay partes que son diferentes. ¿Por qué? Porque cada generación adapta, construye, modifica, basado en una tradición pasada. Torah tzivalanu Moshe morasha kehilat Yaakov. La Torah es una morasha, es una heredad. Una heredad no es algo que pasa de manera transparente de una generación a otra. Es algo que en cada generación cambia un poco. Y en mi opinión, estos cambios a estas tres verajot son necesarios. Y se justifican no solo moralmente, sino que también se justifican halágica e históricamente. Preguntas. Y Javerim, yo vi que hicieron varias preguntas, pero les va a tocar reescribirlas porque creo que hemos avanzado bastante. Julia, en el correo yo puse claramente California, comenzamos a las 5. Las verajot siempre, o sea, en donde sea posible, se deben decir siempre antes de la acción. Verajot obrot le'asiyatan. Esto de decir la verajá después de lavarse las manos, esto de decir la verajá después de prender las velas de Shabbat, no tiene ningún tipo de precedente en el Talmud. No me gustaría decir que es levatalá, porque entonces la inmensa mayoría del mundo judío estaría diciendo verajot levatalá, pero y ciertamente tenemos la opinión de Rabbeinu Tam, que no es cualquier pintado en la pared, pero en mi opinión no es, o sea, es preferible decir las verajot antes. Lavarse las manos, Moisés, no es lavarse las manos. Lavarse las manos aquí habla de netilat yadayim. Es un acto específico de tomar agua en un cuenco, en un cli, en una vasija y vertirlo sobre las manos diciendo la verajá. ¿Ok? De acuerdo a lo que nos dice el Talmud,
Yo tengo que hacer Netilat Yadayim antes de salir de la casa, antes de rezar. Pero esta obsesión del Shulchan Aruch de que yo tengo que decir Netilat Yadayim apenas me levanto, ¿cierto? Yo tengo que tener agua al lado y no puedo caminar más de 4 codos sin haberme lavado las manos, proviene de prejuicios místicos del Zohar, que no tienen nada que ver con el Talmud. ¿Qué pasa si hacemos primero el lavado de las manos y después las demás oraciones? Nada. En efecto, te estarías comportando, Tzvia, como la inmensa mayoría del mundo observante. Aquí simplemente les estoy explicando de dónde vienen algunas de estas costumbres y por qué no hay que obsesionarse con ellas. Hay gente que verdaderamente se obsesiona de que tiene que lavarse las manos porque el espíritu de impureza. Come on. ¿Cuál espíritu de impureza? Literalmente, al netilat yadayim significa sobre el levantamiento de las manos, sí. Pero aquí en arameo dice kimashi yade, cuando se lave las manos. ¿Por qué la verajá no es al rajitzat yadayim? No sabemos. Ok, más preguntas. Uno puede hacer de Tilat Yadayim en cualquier momento. En cualquier momento puede hacer un Netilat Yadayim. ¿Preguntas? Preguntas sobre Birkot HaShahar. Sobre Birkot HaShahar. Hay diferencias de opinión, Moisés. Estas son verajot que uno hace cuando se levanta. Ya sea yo me levanto a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 4, o sea, a pesar de que esto lo pusieron en Shaharit, esto no tiene nada que ver con Shaharit. O sea, yo estas verajot las tengo que hacer, me levante a las 3 de la mañana o me levante a las 3 de la tarde. Ahora, tefilín tiene una diferencia. Tefilín los tefilín y el talit yo no los puedo usar de día, que yo no los puedo usar de noche. Entonces, si yo por algún motivo me levanto a las 3 de la mañana, no puedo decir la verajá de talit y tefilín. Pero todas las demás son verajot de levantarse. Aquí, Shaharit está asumiendo que la mayoría de la gente pues nos levantamos en la mañana. ¿Ok? Pero si yo no me voy a dormir, pues no me he levantado. Estas son verajot para comenzar el día después de volver de mi estado de sueño. No que yo sepa, César.
Hay mucha superstición cabalística con respecto a esto de levantarse en la mañana. Yo aquí les estoy mostrando el Talmud tal cual, y el Talmud tal cual no contiene ninguna de estas cosas. Si ustedes creen que esto hace su vida mejor, más espiritual, yara, 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 háganle, pero no se obsesionen con esto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, este es el origen de Birkot HaShachar, las bendiciones de la mañana. ¿No hay más preguntas sobre Birkot HaShachar o podemos continuar? No, ok. Birkot HaTorah, las berajot de la Torah. ¿Qué son? Son bendiciones acompañadas de selecciones de estudio para cumplir la mitzvah de Talmud Torah. Es una obligación para todo judío estudiar Torah todos los días. Todo judío tiene la obligación de estudiar Torah todos los días. ¿Cuál es la mejor forma de nosotros asegurarnos de que toda persona estudie Torah, dado que todos nosotros no somos estudiantes de yeshiva, tal vez no encontremos el tiempo, ¿cierto? La mayoría de los judíos en el mundo antiguo, al igual que hoy en día, era gente que trabajaba duro. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que todo el mundo estudie un poquito? Transformamos el estudio en parte del ritual, es decir, lo ponemos en el Sidur. El origen para esto está en el Talmud Bavli, Masejet Berajot, página 11b, y explicado con más calma en Hilchot Tefilá del Rambam, capítulo 7, versículos 10, alajot 10 al 11. En los Sidurim los encuentran en esta parte. ¿Ok? Vamos entonces a Talmud Bavli Berajot 11b. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, dice Rabbi Yehuda, que es uno de los rabinos babilonios, Amar Shmuel, en nombre de Shmuel, el primer amorá babilonio, uno de los primeros amoraim babilonios, Hishkim leshanot ad shelo kar'a kriat shma tzarich levarech. Si una persona estudia Torah antes de recitar el Shema, debe decir una bendición. Esto nos puede parecer un tanto raro, pero recordemos, si la gente se iba a acostar a las 6 de la tarde, era muy factible que la gente se estuviera despertando a las 4 de la mañana. 4 de la mañana, todavía no puedo rezar Shaharit, todavía no puedo decir Shema. ¿Qué podemos hacer? Podemos trabajar, podemos cocinar, o tal vez, ese es un excelente momento para estudiar Torah. Saquemos la Torah y estudiemos Torah. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice Shmuel es que si yo voy a estudiar Torah antes de haber recitado el Shema, debo decir una bendición. Mi shekara kriyat Shema ein tzarich levarech. Desde que una persona recita Kriyat Shema, ya no tiene la obligación de bendecir. ¿Por qué? Niftar be'ahabar rabá. Porque la bendición antes del Shema, la segunda bendición antes del Shema, exime a la persona. ¿Por qué? Porque es una bendición sobre la Torah. Con gran amor nos diste Torah y mitzvot, ukimu mishpatim, otanu limat, alken Adonai Eloheinu. ¿Cierto? Es una verajá que trata toda sobre la Torah. Entonces, si yo digo esa verajá y yo luego estudio Torah, entonces ya estoy exento. Amar Rav Huna, le mikra tzarich levarech, o le midrash en tzarich levarech. Dice Rav Huna, si yo estoy estudiando Biblia,
necesito decir una verajá. Pero si estoy estudiando midrash, es decir, interpretaciones rabínicas sobre la Biblia, en tzarich levarech, no necesito decir bendición. Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazar dice, Amar, le mikra ul midrash tzarich levarech. No, si yo estoy estudiando Biblia y midrash, necesito bendecir. Le Mishnah en tzarich levarech, pero si estoy estudiando Mishnah, es decir, alajot rabínicas, no necesito bendecir. Rabbi Yohanan, el gran rabino de la tierra de Israel, dice, Afle Mishnah nami tzarich levarech. Incluso a la persona que estudia Mishnah debe bendecir. Abale Talmud en tzarich levarech. Pero Talmud no es necesario bendecir. Es decir, ¿qué están haciendo todos estos rabinos? Cada cual está añadiendo, está expandiendo un poco más, que cuenta como Talmud Torah. Verrava, cuarta generación Babilonia, dice, Amar, Afle Talmud Tzarich. Incluso si estoy estudiando Talmud, necesito bendecir. De Amar Rabbi Chia bar Ashei, Zimnin Zagiin Hava Ka'amina Kamei de Ravlet Noye Beprakim Besifra de Beirav Hava Magdim Vekam Ashe Yade Ubari Humatni Lan Prakin. ¿Y esto se basa en qué? Se basa en el testimonio de Rabbi Chia bar Ashei, que dice muchas veces yo estaba frente a Rav para aprender Prakim de cifra de Beirav, para aprender Midrashei Alajá, y que hacía él, se levantaba temprano, se lavaba las manos, bendecía y enseñaba Talmud. Es decir, de las acciones de Rav nosotros deducimos que Rav bendecía, por lo tanto todos debemos bendecir. Maime Barech. Ok, entonces sabemos que debemos bendecir si queremos estudiar Torah antes de decir Shema. ¿Qué bendecimos? Amar Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda. Siempre es Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Dice Rabbi Yehuda el nombre de Shmuel. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Señor del universo, quien nos santificaste con tus mitzvot y nos ordenaste a ocuparnos con las palabras de la Torah. Rabbi Yohanan Mesayem ba Haji. Rabbi Yohanan añadía una verajá más. Herevna Adonai Eloheinu et divrei torateja befino befifiot amecha bet Israel ve'anachnu tzesayenu v'tzesayei amecha bet Israel kulanu yoderei shemecha ve'oskei torateja baruch ata Hashem hamelamed Torah legamo Israel. Que sean placenteras, Hashem nuestro Dios, las palabras de tu Torah en nuestra boca, en la boca de tu pueblo, la casa de Israel, y seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, todo el pueblo, la casa de Israel, conocedores de tu nombre y ocupados en tu Torah. Bendito eres tú, Hashem, quien enseña la Torah a su pueblo Israel. Rab Hamnuna, y Rab Hamnuna decía, Asher baharbanu mikol hamim, venatan lanu et torato, baruch ata Hashem noten haTorah. Bendito eres tú, Hashem, que nos eligió entre todas las naciones y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Hashem, dador de la Torah. Amar Rav Hamnuna, Zohi me'ula shebeberachot. Esta es la verajá más elevada que nosotros podemos decir. Hilchach, por lo tanto, ¿qué decimos nosotros? Nosotros seguimos a Shmuel, a Rabbi Yohanan o a Rav Hamnuna en nuestra práctica. No, la gente que reza a diario. ¿A quién seguimos?
Bueno, sí, pero también. No. ¿A quiénes seguimos? Hilchach limreneihu lekulhu. Por lo tanto, decimos las tres bendiciones. Esta es una solución elegante que al Talmud le encanta, no siempre la toma, y es cuando hay un debate entre varios rabinos que asume la opinión de todos. Entonces, de aquí sacamos las tres berajot Birkot HaTorah, las tres berajot que hacemos nosotros todos los días antes del Shema para el estudio de la Torah. Preguntas. Y ves, no sé si te diste cuenta, pero Shmuel es Ashkenazí. Ahora, si se dice solo la Asok Bedirvei Torah, no. ¿No? El Talmud, o sea, esto no es una decisión de los códigos. El Talmud, ya desde la época talmúdica, Hilchach limreihu lekulhu, se dicen las tres, se dicen todas tres. César, esto ya lo cubrimos. Torah es tanto Biblia como Mishnah, como Midrash, como Talmud. Lo acabamos de cubrir. Y esta es una verajá para responder la pregunta de la familia Suárez que cubre todo el día. Yo cuando digo esta verajá en la mañana no tengo que volver a repetirla. ¿Ok? Ahora, eso es lo que nos dice el Talmud. Ahora veamos qué nos dice el Rambam sobre el contenido. ¿Qué añadimos? Porque Javerim, si ustedes revisan los Sidurim tradicionales, el ArtScroll, el Birkat Shlomo, van a ver que este es posiblemente uno de los sitios donde más ha engordado la Torah, donde más ha engordado el Sidur. Y han añadido Petach Eliyahu y Korbanot y un montón de vainas. Miren qué es lo que dice el Rambam, que es la costumbre de la gente. Esto es Hilchot Tefilá, capítulo 7, alajot 9 y 10. Nahaguha Amberov Areinu. La mayoría de la gente en nuestras ciudades acostumbra Levarech Birchot Eilu Kulan. Este es sobre Birkot HaShachar. 7:10. Hamashkim likrot batorah kodem sheikra kriyat shema. Una persona que se levanta a estudiar Torah antes de haber recitado el Shema. Ben kara Torah shebichtav. Ben batorah shebe'al pe. Ya estudie la Torah escrita o la Torah oral. ¿Qué debe hacer? Notel yadav tchila. Debe lavarse las manos primero. Hacer netilat yadayim. Mevarech shalosh berachot. Debe recitar 3 berachot. Ve'achar kach kore. Y después estudia. Ve'eiluhen. Estas son las 3 berachot. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, Hashem, Señor del universo, que nos santificaste con tus mitzvot y nos ordenaste sobre las palabras de la Torah.
Hegarevna, Adonai Eloheinu, et divrei Torateja. Endulza, por favor, Hashem, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en la boca de tu pueblo, la casa de Israel, y seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de tu pueblo, la casa de Israel, todos conocedores de tu nombre y aprendedores de tu Torah por su propio beneficio. Bendito eres tú, Hashem, dador de la Torah. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios del universo, quien nos eligió entre todas las naciones y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Hashem, dador de la Torah. Estas verajot están en el Sidur. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que estudiamos? Para responder la pregunta de Tadashi. Bechol yom hayab adam levarech shalosh berajot eilu. En todo día la persona debe decir estas verajot. Ve'achar kach kore me'at midivrei Torah. Y después estudia un poquito de Torah. Poquito de Torah. No, nada de leerse toda la parashá, ni toda la porción, ni 27 páginas de Mishnayot y de vainas del Zohar. Aunque bueno, si la persona tiene tiempo para clavarse 27 páginas de Mishnayot y de Zohar, me encanta. Venahagu ha'am, ¿cuál es la costumbre de la gente en la época del Rambam? Likrot birkat kohanim, estudiar un poquito, estudiar la berajá de los sacerdotes. Yevarejeja Adonai vishmereja, Yaer Adonai panav eleja vihuneka, Isa Adonai panav eleja, Veasem lecha shalom, Vesamud b'shmi al bnei Israel, Ve'ani avarechem. 4 versos de Torah, listo el pollo. Eso es lo que hacía la gente en la época del Rambam. Con eso salen. Estudiamos Torah, 4 versículos, salimos. Veyesh mekomot shekoreim tzavet bnei Israel. Hay sitios donde donde decían ordena, donde decían la parashá del Tamid, tzavet bnei Israel. ¿Ok? Que es en Números 28:2. La ofrenda del Tamid son 10 versículos de Torah donde se describe la ofrenda diaria del Tamid. Veyesh mekomot shekorim shteihem. Y en algunos lados incluso, la gente tiene tanto tiempo que recitan Birkat Kohanim y Parashat Tamid. Wow. Vekorim prakim o halachot min hamishna o min haberaitot. Y estudian algunas porciones de la Mishnah o de las Beraitot, es decir, del Talmud. Entonces, volviendo a nuestra tabla, ustedes van a ver que en los diferentes Sidurim puse diferentes cosas. En la tradición Ashkenazí, por ejemplo, ¿cuál es la tradición? Se estudia Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal, representando la Torah. Se estudia la primera Mishnah de Peah, de la Mishnah de Peah, que estas son las cosas que no tienen medida, y luego una pequeña porción de Masejet Shabbat. En la tradición sefaradí hay un precedente mucho más fuerte de recitar todo Parashat Tzav y recitar Birkat Kohanim. Entonces en cada Sidur hay una aproximación diferente, pero todas ellas, ya sea uno estudie mucho o estudie poco, cumplen la obligación. Si yo no tengo tiempo o ganas de clavarme todos los días Parashat HaKetoret o Eize Mekoman Shel HaKorbanot, los 4 capítulos de Mishnah que aparecen en algunos Sidurim, no tengo obligación de decirlos.
como ya he dicho en ocasiones anteriores, el Sidur Javerim era una cuestión muy corta, muy breve. Lo que está reescribiendo el Rambam son que 14 versículos de Torah. Esto se lo sabe de memoria cualquier niño. Mi hija de 7 años se sabe la verajá sacerdotal de memoria, se sabe los 10 primeros, se sabe Parashat Atzav, Parashat Atamid. Y con eso ya sale, se enseñan esas 3 verajot, se estudia un poquito de Torah y con eso podemos proseguir. No porque algo esté en el Sidur, significa que debemos decirlo, que es obligatorio. Y no porque una persona lo dice, es mejor judío que una persona que no lo dice. Con esto llegamos a Birkot, a final de Birkot HaTorah. Preguntas sobre Birkot HaTorah exclusivamente. Javier, hay gente que tiene tiempo pero no tiene ganas. Prefieren hacer otras cosas y eso también es respetable. Preguntas. ¿No? ¿Aló? No, ok. Tercera parte. Pesukei de Zimra. Capítulos de canción. O, como se conoce, Zemirot. 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 ¿Qué son? ¿Qué hay en las Zemirot? Originalmente, son los últimos 6 salmos del libro de los Salmos, desde el Salmo 145 hasta el Salmo 150, con fragmentos bíblicos acompañados de bendiciones antes y después. Pesukei de Zimra. Pesukei de Zimra también es el otro gran monstruo donde se han añadido un montón de cosas que hacen de Shaharit algo inmanejable. Ok, entonces, si algo aprendimos de Birkot HaTorah del Rambam, es que Birkot HaTorah son 3 bendiciones y lo que yo quiero estudiar de Torah. ¿Se ha dicho de paso, Javier? Sí, si tú quieres decir estas 3 bendiciones y abrir tu Tanaj y estudiar, puedes hacerlo. Es más, esa era la intención original de la verajá, de las verajot, que eventualmente acabamos escogiendo selecciones especiales de Torah, de Talmud, de Mishnah y metiéndolas en el Sidur, es porque pues no todo el mundo tiene esa disciplina. ¿Ok? ¿Qué es Pesukei de Zimra? Pesukei de Zimra es los últimos 6 salmos del libro de los Salmos, con otros fragmentos bíblicos, con una verajá antes y una verajá después. Esta verajá, la verajá antes es Baruch She'amar. Luego yo digo mis salmos, mis pedazos, mis fragmentos bíblicos. Y luego concluyo con la verajá Ishtabach.
esta idea de que de los sándwiches ya vamos a ver que es central para entender la estructura de la tefilá judía. La tefilá judía es modular. ¿Ok? Pregunta: ¿qué tan vieja es esta costumbre? Y la respuesta es: esta costumbre no aparece en el Talmud. Hay solo un fragmento de esta costumbre que aparece en el Talmud, que ya vamos a ver cuál es. Esta es una costumbre post-talmúdica. ¿Ok? Que vamos a ver cómo la describe el Rambam en Hilchot Tefilá, Alajot 12 y 13. Alajot 12. Veshibhu Jajamim Harishonim. Los primeros sabios alabaron, esto es decir, esto es algo loable. Loable. ¿Loable es obligatorio? Lemishe Korez Mirot mi Sefer Tilim Bechol Yom. Leer salmos todos los días es algo loable. Particularmente Mitchilale David, es decir, desde el Salmo 145 Ad Sofa Sefer, los últimos 6 salmos del libro de los Salmos. Ukvar Nahagu Ha'am, y ya se acostumbró el pueblo a recitar Psukim Lifneihem Ulahareihem, a recitar otros versículos bíblicos antes y después. Vetiknu Hachamim Berkat Lifnei Hazmirot Vehi Baruch Sheamar. Y los sabios establecieron una verajá antes de decir estos salmos, y esta es Baruch Sheamar. Uberajá leahareihen, y una verajá posterior, Vehi Ishtabach, y esta es la verajá de Ishtabach. Veacharkach mevarech al Kriyat Shma vekore Kriyat Shma. Y después de terminar Ishtabach, bendice sobre la recitación del Shema y recita el Shema. Alajá 13. Yesh mekomot shenahagu likrot bechol yom achar shemevarchim Ishtabach shirat hayam. Hay sitios donde después de recitar Ishtabach añaden la canción del mar. Hoy en día, de acuerdo a todos los nosajot que yo conozco, aquellas personas que añaden la canción del mar, Shirat Hayam, es decir, Éxodo 15, la añaden antes de Ishtabach. Ve'acharkach mevarchin al Shema, y luego bendicen sobre el Shema. Ve'yesh mekomot shekorin Shirat Ha'azinu. Hay gente que recita la parasha Ha'azinu del libro de Deuteronomio. Ve'yesh yachidim. Y hay un par de nerds shekorin shtei hashirot, que leen ambas, leen Shirat Hayam y leen Ha'azinu. Hakol lefi haminhag, todo de acuerdo a la costumbre. ¿Ok? Entonces, Psukei de Simra. No. Los salmos que aparecen en Psukei de Simra no tienen nada que ver con el templo. Nada que ver. Hay una serie de salmos, que esto sí lo sabemos por la Sifra y por la Mishnah, que cada día en el templo, o sea, el lunes, el domingo, lunes, martes, cada día se recitaba un salmo diferente. Se llama Shir Shel Yom. Y mucha gente añade al final de Shaharit. ¿Ok? Eso sí, viene del templo. Pero que venga del templo no significa que sea obligatorio decirlo.
Es loable decirlo, es chévere decirlo, me conecta con el templo, pero Pesukei de Zimra no tiene nada que ver con el templo. Es decir, en el templo no se recitaban los últimos 6 salmos de los últimos 6 salmos del libro de los Salmos todos los días. Ahora, el Ramán dice, hay una costumbre que establecieron los sabios antiguos de terminar el libro de Tehilim con una verajá antes, una verajá después. Objetivamente hay un salmo que no es como los otros. Nos dice el Talmud en Berajot 11b, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Avina. Dice Rabbi Elazar en nombre de Rab Avina, Kol Haomer Tehilale David Bechol Yom. Toda persona que dice el Salmo 145 todos los días, 3 veces, Muftach lo shehu ben haolam haba. Esto podría traducirse de varias maneras. Se puede traducir como está asegurado de que es una persona que va a heredar Olam Haba. O podríamos decirlo, ese es un buen indicio. Una persona que recita esto 3 veces al día, y que se pone en esa mentalidad, es alguien digno de Olam Haba. El argumento es un argumento, el Talmud rezonga, dice, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial el Salmo 145? Entonces ahí dice, es un acróstico alfabético, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Hay otros acrósticos alfabéticos. El Salmo 119 es un acróstico octuple. Es decir, cada letra aparece 8 veces. Es el capítulo más largo de toda la Torá, de todo el Tanaj. Tiene 22 por 8 número de versículos. Y en el fondo, ¿qué acaban diciendo? Que el punto, o sea, lo que hace al Salmo 145 tan especial, es esto, el Amishun de Itbei. Esta línea, Poteach et yadeja. Poteach et yadeja. Dios abre sus manos y le da de comer a todo el mundo. Alguien que entienda eso y que lo repita 3 veces al día, dice Rabbi Elazar bar Avina, alguien que entienda e interiorice que Dios le da de comer a todo el mundo, va a llegar a Olam Haba. Entonces, talmúdicamente ya existía una costumbre de recitar el Salmo 145 3 veces al día. ¿Ok? A una persona que esté comenzando, Musaf no hay todo, estamos hablando de todos los días, en todos los días no hay Musaf. ¿Ok? Entonces, para una persona que apenas comienza, ¿qué le recomiendo yo como Pesukei de Zimra? Baruch She'amar, Salmo 145, Ishtabach. Eso es lo que en efecto aparece en reducidas cuentas en el Kol Tuv Sefarat para principiantes. Alguien ya más ducho, que le recomiendo que diga los 6 salmos, o sea, del 145 al 150. Y ya si ustedes quieren añadir la canción del mar, la cosa de Nehemías, la cosa de Crónicas, el Salmo 20, el Salmo yo no sé qué vainas, y esto es cuestión de su disponibilidad de tiempo, y de la costumbre de su comunidad.
¿Ok? Hoy cubrimos entonces las 3 primeras partes de Shaharit. En resumen, ¿qué aprendimos? Que las primeras 3 partes de Shaharit no son como las pintan. La mayoría de lo que hoy constituye las 3 primeras partes de Shaharit han sufrido un proceso, parte culpa de la Kabbalah, parte culpa de los impresores, de añadir y añadir y añadir y añadir y añadir más allá de lo necesario. Ahora, rezar es bueno. Si yo tengo 2 horas todos los días para rezar, no hay ningún problema, pero estas clases están más enfocadas a gente que está comenzando en su camino al judaísmo. Y Shaharit a veces se transforma en esta montaña imposible de escalar, que yo tengo que hacer todos los días, sobre una cosa frustrante, y estoy aquí para mostrarles que verdaderamente Shaharit, hay muchas cosas de Shaharit que han engordado y que desde el punto de vista de la obligación no requieren de tanta rezadera. ¿Ok? Como ven ustedes, la parte que sigue es la parte ya fundamental del servicio de Shaharit, es decir, el Shema y sus bendiciones y la Amidá. Y luego tenemos material extra que viene después de esto. Preguntas. El pesuque de Simra se puede omitir en casos de gran necesidad. Si yo tengo 15 minutos para rezar y voy a estar, y de ello depende la parnasá de mi familia, mis hijos, algo muy importante, y solo tengo estos 15 minutos para rezar, Javerín, vayan directo a la yugular. Shema y sus bendiciones, tefilá y amida. No les recomiendo que conviertan esto en una costumbre. ¿Ok? Tener tiempo es una cuestión de preferencias. Entonces, traten de establecer su horario y su forma de rezar, donde puedan incluir algo de Pesuqué de Zimra. Yo prefiero que las personas reciten estos salmos con calma y con kavaná, y que no se vuelva una carrera para terminar esos salmos, especialmente en Shabbat. O sea, yo no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de que yo debo pasar los primeros 45 minutos de mi tiempo en sinagoga en Shabbat recitando salmos. Ni siquiera cantándolo, o sea, en mi opinión eso no tiene gran valor espiritual, no tiene gran valor. Hay gente pues que encuentra profundo valor espiritual en recitar todo lo que dice el libro. No entiendo cómo así que es por lo que no se hace en la semana. No hay obligación de decir Pesuque y de Zimra.
No hay obligación de decir Pesuques de Simra. No es que yo esté compensando en Shabbat por algo que no hice entre semana.